Hola grupo, bienvenidos a la semana 4 de la unidad 1, la última de esta unidad. En esta semana vamos a abordar el papel que cumplen las guías de estilo en la traducción periodística y también analizaremos un artículo de opinión en donde vamos a relacionar la ideología, el discurso y la traducción. Vamos a ver cómo se manifiesta la carga ideológica en el lenguaje y qué estrategias aplicar para reproducir esa carga de manera crítica en nuestras traducciones. Bien, esta semana vamos a retomar el concepto de discurso político, ya que este no solo comunica información, sino que busca movilizar, convencer y generar adhesión o rechazo en la audiencia. Este tipo de discurso está a cargo de ideología, de referencias culturales e históricas, y presenta recursos retóricos como metáforas, antítesis, eufemismos, como ya pudimos ver en las semanas anteriores. En los medios, este discurso suele aparecer recontextualizado, fragmentado, parafraseado o reinterpretado. Entonces, ¿por qué importa tanto al traductor? Para quienes traducimos textos periodísticos con contenido político, resulta clave identificar estas estrategias de reinterpretación del periodista o del medio, ya que necesitamos saber qué se está haciendo con el texto más allá de lo que dice, qué busca este texto. Esto nos permite tomar decisiones informadas sobre cómo trasladar la ideología, la emoción o el tono sin distorsionar el mensaje ni alterar la posición política que tiene el medio. El discurso político entonces muchas veces toma partido y en este caso vamos a analizar cómo manejar esto al traducir. La clave está en comprender el texto origen a fondo y al mismo tiempo reconocer el encuadre que le da el medio de destino. No se trata entonces solo de traducir palabras, sino de traducir posturas, comunicar relaciones de poder y a veces incluso manejar los silencios de ese texto. Bien, vamos a la actividad propuesta para esta semana. Se trata de un ejercicio en foro que aborda el discurso político y las decisiones léxicas. Para ello vamos a remitirnos a la tesis de San Millán Arconada que se encuentra entre el material de lectura de esta semana, en la que se realiza un análisis de un artículo de opinión abordando el concepto de lexicalización como una estrategia ideológica. De acuerdo a los ejemplos que da esta tesis, vamos a ver que no se trata de un proceso de lexicalización en el sentido estricto de la palabra, sino de una selección léxica. Es decir, que no se crean nuevos términos o lemas en español, sino que se opta por términos que ya existen en base a la carga ideológica que se le quiere dar al texto. También lo vamos a relacionar con el concepto de discurso político que da la RAE, que dice que es una serie de palabras y frases que se emplean para manifestar lo que se piensa o se siente. Por ejemplo, podemos optar entre rebeldes o terroristas en base a la connotación que le queramos dar al texto. Es decir, que no estamos lexicalizando una realidad, sino eligiendo entre formas léxicas que ya existen. Por lo tanto, podemos decir que lo que el autor San Millán Arconada denomina lexicalización, para nuestro trabajo, nuestra interpretación, va a ser mejor una selección léxica con fines ideológicos. En este contexto, los invito a buscar en el artículo de trabajo de esta semana o en los de las semanas anteriores palabras o frases en inglés que reflejen una posición ideológica, propongan una traducción para esta frase y den una breve interpretación de la selección léxica que hicieron en relación con la ideología. Aquí van a ver que inicié la discusión en foro con un ejemplo. En mi aporte voy a analizar el término causing up, en donde también marco con otros colores, otros casos de la misma unidad de traducción, en la que se hace la selección léxica, la traducción propuesta y el significado e interpretación que se le da, en este caso, de acuerdo a la carga ideológica del texto. Vamos ahora al trabajo práctico de esta semana, el trabajo práctico número 4. En un primer lugar vamos a encontrar el encargo de traducción. El editor del diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba nos pide la traducción de un artículo para ser publicado en ese medio en formato digital y papel. En esta semana es muy importante el encargo de traducción porque nos pide remitirnos al manual de estilo de La Voz del Interior para poder cumplir
con sus requerimientos. Este manual lo van a poder descargar en el muro virtual de la plataforma de esta semana. Además de la variedad lingüística, el campo temático y la cantidad de palabras del texto completo, van a encontrar un enlace a este texto de origen. Y es muy importante también esta semana ver las imágenes y el resalte en los distintos tipos de fuente que tiene ese texto de origen, porque nos va a dar una clara idea de la postura del autor de este artículo de opinión. En cuanto a la teoría aplicada, vamos a tener 4 consignas. En la primera nos piden analizar el título del artículo con al menos 2 rasgos, y para ello se pueden basar en el texto de cátedra de la semana número 2, los titulares y el desafío de su traducción. Luego, las 3 consignas restantes consisten en cuadros para completar de acuerdo a las recomendaciones del Manual de Estilo de la Voz del Interior. El primero en cuanto a las mayúsculas en relación con los 2 puntos. El segundo respecto al uso de las siglas y los acrónimos. Y el tercero en base al uso de las comillas. En cada uno de estos cuadros vamos a tener un cuadro para completar la traducción propuesta en el texto meta y hacer un breve comentario acerca de lo que dice la guía de estilo y hacer una comparación con lo que dicen las normas de la RAE. No hace falta citar la norma de la RAE, sino analizar si coincide o no con el manual de estilo, ya que una de las características de este tipo de guías es la de no coincidir con lo que dice la norma general. Finalmente van a tener el fragmento del texto para traducir. Recuerden seguir con las pautas de entrega de los trabajos prácticos y cualquier duda o comentario los espero como siempre en el foro de avisos. Para finalizar, como siempre, les deseo una excelente semana de trabajo. Muchas gracias.